Buenas tardes a todos, buenas tardes y bienvenidos. Muchas gracias por su participación, por su asistencia. Muchas gracias al maestro Basilio, quien es nuestro invitado esta tarde para compartirnos de la riqueza de la cultura maya. Les invitamos amablemente a prender sus cámaras, a participar a través del chat. Siéntanse libres de compartir sus comentarios si tienen alguna duda específica. Para nosotros será un honor poder atender sus inquietudes y sus dudas. Somos la Earth Life University. Somos una universidad que está apasionada y especializada en la sustentabilidad y en el desarrollo humano. Somos formadores de agentes de cambio, lo hacemos a través de nuestros programas educativos, nuestros diplomados, maestrías y doctorados. Estamos muy contentos de estar aquí esta tarde. Como universidad creemos mucho en compartir conocimiento y bueno, esto es parte a raíz de eso, compartir conocimiento, hablar un poquito, compartir acerca de la cultura maya. El día de hoy tenemos al maestro Basilio Velázquez. Tiene una experiencia súper amplia. Les voy a compartir muy brevemente para poder introducirlo al maestro a esta charla. Les voy a comentar un poquito. El maestro Basilio es de origen maya, de la comunidad de Sulá. Es licenciado en educación y su expertise es en educación comunitaria, lengua y cultura maya. Él colabora en proyectos comunitarios de emprendimiento, sociales y de desarrollo sostenible. Promueve activamente la conservación y la cultura ambiental, los derechos de los humanos, los derechos de género y economía local. Tiene un diplomado en dirección y gerencia social en organizaciones de la sociedad civil y también tiene un diplomado en Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas por la CNDH. Y bueno, bienvenido maestro Basilio. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartirnos esta tarde esta información tan importante que es parte de nuestra cultura y de nuestro patrimonio del país. Muchísimas gracias y bienvenido. Sí, muchas gracias. Es un gusto para mí el poder compartirles en esta breve charla. Espero pues que sea de su gusto. Si tienen alguna pregunta durante el transcurso de la charla, me la pueden compartir y podemos ampliar. Yo vivo aquí en Carrillo Puerto y pues regularmente estoy trabajando con comunidades aquí de la región. Mi lengua materna es la lengua maya, así que si digo algo medio raro en español, espero me disculpen porque tiene ciertas particularidades nuestra lengua y nuestro tono de español que de pronto a veces suena raro, ¿no? Entonces yo quisiera compartir este espacio con ustedes en torno a este taller de cultura y lengua maya sobre la riqueza cultural que tiene las comunidades mayas en la península de Yucatán. Ciertamente, como lo menciona el flyer que compartieron, pues sí es, de alguna manera, pues es una resistencia buscar cómo las comunidades mayas mantienen sus tradiciones en todo este contexto global. Pues he tenido la oportunidad de compartir en otros foros a nivel internacional y es justamente donde me parece importante que todas estas manifestaciones que tienen las comunidades mayas, sea importante recuperar el valor. Lamentablemente, pues sufrimos por muchos años un periodo bastante intenso en castellanización y sobre todo en quizá la imposición de un modelo de desarrollo que en algún momento lleva a las comunidades a ir abandonando ciertas formas de vida, ¿no? Entonces, en torno a eso quisiera comentar un poco, quizá un poco más de contexto en cuanto a la cuestión de cosmovisión. Las comunidades mayas, como todos los pueblos indígenas, tienen una forma de vida que está basada en una forma de pensar
quizá distinta a los modelos impuestos desde la cuestión pues mucho más occidental, como la gente le dice, ¿no? Esta forma de pensar está basada en esta cosmovisión, pues sobre todo que está considerada en un marco de convivencia armónica con la naturaleza. Quisiera mencionar algunas cuestiones que quizá de pronto a veces como aislado en todo lo poco que quizás se va conociendo las comunidades mayas. De pronto escuchamos que la música maya o mayapash, como dicen, la danza maya, celebraciones que se hace por las comunidades, un conjunto de conocimientos que se encuentran vinculadas, se encuentran ligadas a una forma de vida que la gente no las hace solamente por gusto o por una cuestión de diversión, sino que está ligada a una cuestión mucho más sagrada que quizá hayan escuchado sobre la ceiba maya o la yaxche o la ceiba sagrada, ¿no? Dentro de la cosmovisión maya, el árbol sagrado que es el yaxche representa mucho para la forma de vida que tiene desde la parte de la raíz el inframundo, la parte intermedia que es la vida cotidiana, la cultura viva, y la parte de los cosmos que tiene mucho que ver con la orientación hacia el pronóstico de la, ¿no? Entonces, cuando incluso actualmente en las comunidades existen 5 centros ceremoniales que son iglesias mayas que se vieron fortalecidas durante la guerra de castas, como se le conoce, la guerra social, que en su momento fue como el movimiento maya en protesta de tantos atropellos. O sea, no sé si conocen esta historia. La abordo un poco porque tiene mucho que ver en la creación de estos centros ceremoniales que todavía existen. Están en el poblado de Chancá, Veracruz, es Chancá, Veracruz, que está aquí cerca de Felipe Carrillo Puerto, La Cruz Palante en Felipe Carrillo Puerto, Tixcacal Guardia, que es una comunidad que está a unos 45 minutos de Carrillo Puerto, en Chumpón y en Tulum. Estos centros ceremoniales están de cierta manera también un poco en riesgo porque la modernidad también y la desconexión de los jóvenes con el contexto cultural, pues también los va como aislando un poco en torno a esto. ¿Por qué es importante estos centros ceremoniales y por qué representan, por qué es muy representativo para la cultura maya? Porque fueron los centros ceremoniales donde se resguardaron a los líderes, a la ideología maya, a las costumbres y tradiciones durante muchos años de represión, buscando, pues cuando se presionaba mucho por la evangelización católica, ¿no? Cuando, pues muchos años se intentó como acabar con la ideología maya, que al final lo que se logró fue una fusión. Y vamos a encontrar en los centros ceremoniales la adopción de los santos que tiene la Iglesia Católica, pero con esta fusión que tiene con la creencia maya, que es basado en ofrendas. Entonces la gente ofrenda, ofrece alimentos, ofrece bebidas. Hay una traducción de los rezos de la Iglesia Católica, pero también se mantienen los rezos mayas. Hay toda una tradición, hay una estructura tipo militar que custodian aún las iglesias mayas, los centros ceremoniales. Incluso no es como muy abierto a todo público, hay maneras de acercarse. No se permite, digamos, que lleguen al altar cualquier tipo de persona que sea ajena a estos centros ceremoniales, porque existe todavía la creencia de que la gente blanca o la gente ajena a la cultura, como le dicen, pues llega a perturbar la conservación de la cultura, ¿no? Entonces esto es muy importante en todo este contexto, que quisiera como retomarlo porque me parece que a veces no se habla mucho de la importancia que tienen estos centros ceremoniales. La estructura está basada en un general maya, en un sacerdote maya, en un orador maya
y tiene una estructura militar de capitanes, de tenientes, que tienen funciones y organizan, le llaman, son grupos, pero le llaman ellos compañías, que se turnan cada 8 días para hacer vigilancia en las iglesias. ¿Qué tiene que ver con esto, con la tradición maya? De que los centros ceremoniales desarrollan una serie de rituales que tienen que ver con la pedida de la lluvia, que le llaman chachac, y también con otro tipo de ritual que se llama los kaj, que es como una protección a los pueblos. También los de las semillas, antes de la siembra de las milpas, pues se hace un ritual para la protección y la germinación de la semilla. Entonces, esto todo es muy importante porque gira en torno a la producción en las milpas, al trabajo del campo, porque es garantía para la alimentación de las comunidades. Eso en su momento se basaba todo en la producción alimentaria de manera autosostenible, ¿no? En algún momento, hace muchos años, pues era un sistema que no dependía de un sistema económico, era un sistema más de autosustento, de la milpa, la producción de parcelas y la producción en los huertos, vinculado a la cría de traspatio, a la medicina tradicional, igual la cuestión gastronómica, pues todo era dependiente de todos los cultivos, del uso de cultivos que se tienen en las milpas, ¿no? Entonces, todo ese vínculo que encierra la cuestión de producción alimentaria con la gastronomía, con la medicina, hace sostenible las comunidades y sin embargo, todo esto va cambiando porque pues los jóvenes ya por una cuestión de trabajo pues abandonan las comunidades y se van a la Riviera Maya, a otros sitios a emplearse. Y entonces el ritmo que llevan es distinto a la dinámica en el medio rural, que está más basado en las labores del campo. Entonces esta desconexión también pues los aleja del uso de la lengua, de la gastronomía que se tiene en la comunidad, porque en la ciudad es más difícil encontrar los ingredientes que sirven para la alimentación, y con el paso del tiempo pues también se va cambiando el tipo de alimentación. Entonces esta cuestión hace que se vaya rompiendo esta relación y esta dinámica que se tiene con las comunidades mayas. Y también, pues las cuestiones de prácticas tradicionales van, digamos, comentándose familias fuera del contexto rural o fuera del contexto de las comunidades mayas, y entonces se van creciendo pues una nueva generación que quizá esté un poco desprendida de la dinámica social de las comunidades mayas. Entonces, esto me parece muy importante ponerlo en contexto para saber por qué el uso de la lengua de pronto se va como perdiendo, y al mismo tiempo, pues también la propia necesidad de las comunidades las lleva a alejarse de las prácticas tradicionales, ¿no? Y en tema de la lengua, pues también hay una cuestión que la gente dice que no se está perdiendo la lengua. Sin embargo, la estadística nos dice que sí, pero lo vemos en el número de mayablantes, ¿no? De personas que usan la lengua. Sin embargo, hay algo interesante que está sucediendo con la lengua, que más que también, digamos, la pérdida de la gente que usa la lengua, también cada vez se va teniendo una mezcla. De pronto hay personas que no hablan la lengua, pero pueden entender un cierto porcentaje de la comunicación, porque cada vez tiene más palabras integradas en la lengua, que es como una lengua maya con muchos elementos del español, ¿no? Incluso la estructura que tiene la forma de comunicación. O sea, los que somos mayablantes en su momento, cuando tenemos la lengua nata como pues digamos, el mayor porcentaje de nuestro tiempo, incluso pensamos en lengua maya. Y
Y cuando tenemos contacto con una segunda lengua, pues es un poco complicado para nosotros porque tendremos que pensar en una traducción de la, digamos, simultánea antes de comunicarnos en nuestra segunda lengua, que es el español. Entonces, en la mayoría de los casos, vamos a ver, digamos, personas, y normalmente los ven como que nos cuesta un poco trabajo tener mucha interacción porque normalmente nos comunicamos en nuestra lengua materna. Hasta ahora, pues, se va abriendo un poquito más en los espacios de comunicación en la lengua indígena, pero todavía hay muchas personas que les da pena decir que hablan una lengua indígena, incluso tratan de ocultar que forman parte de una cultura indígena, porque todavía se siente como que cierto rechazo dentro de los contextos sociales, que la gente se pueda apreciar que forma parte de la lengua indígena. Incluso en las comunidades hay mucha gente todavía que piensa que los hijos no deben aprender maya porque pues, el ámbito laboral está hecho para la gente que habla español, no para la gente que habla maya. Entonces sienten como una limitación que la gente hable maya y no aprenda español, ¿no? Entonces, eso es muy importante para entender por qué muchas veces las comunidades se encuentran en un ámbito de marginación y también a veces vemos la estadística que nos dice que las comunidades están en un nivel de pobreza o de pobreza extrema. Y hay un discurso que dice que las comunidades pues, son muy pobres. Entonces, dentro de lo que nosotros conocemos en este sentido, es que las comunidades tienen una pobreza meramente económica, pero tienen una gran riqueza cultural que lo podemos ver en la medicina, en la lengua, en la mineralogía, en la manera como pronostican el tiempo, la manera como le dan lectura a las formas de vida y sobre todo lo que puede ser muy importante incluso revalorarse es tan armónica de entender la naturaleza con la propia vida, ¿no? Que de pronto a veces el sistema económico nos encaja a buscar un bienestar desde la perspectiva económica, pero no de una manera integral como se entiende en las comunidades indígenas. En las comunidades indígenas hay una palabra que le dicen en maya para entender el bienestar o el estar bien o el buen vivir, que es toholal. Toholal, tratando como de describirlo en español, es como estar bien de manera integral, que el alma esté bien. Es un estado de bienestar no solo de la salud, sino de manera integral, o sea, que yo esté bien. Entonces, dentro de esta concepción, las comunidades consideran que cuando uno se enferma no es que literalmente haya ingerido algo físicamente que le ha hecho daño en el organismo, sino que a veces la concentración o el desequilibrio que tenemos con el medio, a veces nuestra energía está muy concentrada en una preocupación y entonces nos hace desequilibrarnos y nos ocasiona un daño que normalmente donde se puede manifestar de distintas maneras. Puede ser un desánimo, puede ser físicamente sentir un dolor en la espalda o el propio estrés que el cuerpo siente. Se entiende como que hay un conjunto de situaciones que ocasiona que nuestro cuerpo esté en desequilibrio, ¿no? Entonces, en la medicina tradicional incluso no es en sí más curativa, ¿no? Como la medicina alópata, sino que es más preventiva. Y lo vimos ahora con la pandemia, o sea, en muchas comunidades lo que hicieron las familias que conocen de medicina tradicional fue tomar todas las plantas que conocen, que saben que, por ejemplo, si esta planta sirve para algún dolor estomacal, si esta planta sirve para combatir algún tipo de inflamación,
si esta planta sirve para la calentura. Entonces hicieron una combinación de plantas como para armar una medicina potente para combatir preventivamente el COVID, ¿no? Entonces, en muchas comunidades la gente se puso a preparar test con todo esto, a intercambiar información y dijeron, este es muy bueno porque tiene todos estos componentes que sirven para amortiguar cualquier tipo de infección, cualquier tipo de malestar, desde todo lo que son los síntomas que tiene el COVID, ¿no? Entonces, mucha gente que se había alejado de la medicina tradicional encontró nuevamente en las plantas medicinales pues la oportunidad de prevenirse y se dieron cuenta, lo vivimos también nosotros, de que la presencia de esta enfermedad en las comunidades, mucha gente dice, pues nos dio, pero fue así como, digamos, un malestar que fue muy intenso, pero no fue fatal o mortal como ocurrió en otros lugares, ¿no? Entonces mucha gente se puso a compartir. Entonces, muchos de estos conocimientos se tienen en las comunidades. Incluso se van perdiendo conocimientos como el de la partería, que no es únicamente la atención en el momento del parto, sino es como una persona con conocimientos de partería adopta a una mujer embarazada a lo largo del tiempo de la gestación y le da un seguimiento con conocimientos de acomodo de bebé y lleva todo el proceso de cuidado del parto con unos cuidados que son mucho más, no sé cómo llamarle, quizá más afectivos en el proceso, más calidez en la atención con personas embarazadas. Y cuando termina el parto todavía se sigue la atención. Le dicen que hay un tallado que le dicen que es como el amarre, pone que se abre la cadera de la mujer, se tiene que volver a ayudar a regresar normal, y entonces se tratamientos que se tienen que dar para que recuperen nuevamente la normalidad del funcionamiento. Y así hay hueseros, hay distintos conocimientos que existen en toda la tradición, que se van como perdiendo por el alejamiento y la desconexión que se tiene con las comunidades. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta antes de continuar. Si les parece el tema que estamos abordando, quisieran profundizar un poquito más, pues igual puedo considerar alguna pregunta que tengan. Los invitamos, perdón, también a utilizar el chat por si tienen ahí durante la charla alguna inquietud o como dice el maestro Basilio, que están interesados en profundizar sobre algún tema o algún punto específico. Por favor, siéntanse libres de compartir sus comentarios y sus preguntas en el chat. Pues continuamos entonces. Entonces, en ese conjunto de conocimientos que me parece importante recuperar y revalorizar en el contexto comunitario, lo que podemos encontrar es que cuando existe este desconocimiento, muchos programas sociales o programas que están destinados al desarrollo de las comunidades están vistos desde una mirada externa. O sea, cuando todos nosotros, por ejemplo, conocemos la realidad de donde nosotros crecemos. Si la gente de las comunidades pues tiene una dinámica que tienen por toda la tradición y el seno familiar donde crecen. Pero una persona que por ejemplo, pues nace y crece en un medio urbano, su dinámica es muy distinta. Entonces, muchas veces, desde la perspectiva externa, se intenta desarrollar las comunidades y lo que se replica es que, bueno, que el desarrollo representa un involucramiento de las comunidades hacia un sistema que es básicamente a veces enfocado a lo económico, cuando en realidad
la dinámica comunitaria es distinta. Entonces, hemos considerado que la importancia del desarrollo tiene que estar basada en términos de derechos. En términos de derechos, porque hay una intervención, o sea, la gente que no pertenece a la cultura, la gente que no pertenece a las comunidades, que interviene en un proceso, entra en el territorio, entra en la comunidad con fines de ayudar para que las comunidades estén mejor o mejorar la calidad de vida. En muchas ocasiones lo hacen desde la perspectiva externa o desde la realidad propia, cuando consideramos que tiene que ser desde el conocimiento de la realidad de las propias comunidades, del contexto que tienen, y que sea el tipo de desarrollo que las comunidades buscan desarrollar, que no necesariamente tiene que ser desde el medio económico, sino más bien es entendiendo esta realidad que les comentaba en un principio desde la cosmovisión maya. O sea, el buen vivir desde el entendimiento de las propias comunidades. Entonces eso significa para quienes intervienen en ese proceso de una buena lectura del territorio, ¿no? Y cuando hablamos de eso, pues estamos hablando de infinidad de posibilidades de intervención, llámese en el tema, en la cuestión económica, en la cuestión, pues netamente de manifestaciones culturales como las artísticas, como la música. Pues hay muchas intervenciones. De pronto a veces la gente dice, pues vamos a apoyar a las comunidades y vamos a llevarles cobijas o vamos a llevarles algo que necesitan. De alguna manera son formas de ayuda momentánea para la situación que se vive en las comunidades. Sin embargo, lo que puede ser mucho más útil, pues es la construcción de un proceso de desarrollo de largo plazo para las comunidades y que realmente ayuden en la visión de desarrollo que las propias comunidades tienen. Y en el tema quisiera tocar un aspecto que me parece muy importante retomar, que es la parte de los números mayas. La gente, o sea, los números mayas, desde la existencia en museos, en estudios, hay un gran valor desde la gente externa hacia los números mayas. Pero sin embargo es muy triste encontrar que en las comunidades hay un total desconocimiento de los números mayas, así como pasa incluso con la lengua. O sea, todos hablamos desde fuera de la importancia que tiene la lengua, de la importancia de los números, de las tradiciones, pero siendo los actores dentro de esta dinámica comunitaria, a veces ese análisis ni siquiera se llega a realizar y no son partícipes de manera activa en un proceso de recuperación de las tradiciones. Entonces, los números mayas se han ido perdiendo pues de manera drástica en las comunidades que con trabajo se logra contar hasta el número 3. La gente cuenta, por ejemplo, 1, K, 8, 4, 5, 6, 7. O sea, dentro del ámbito escolar nunca ha existido el manejo de los números mayas. Entonces, cuando se intenta recuperar, la gente ni siquiera le encuentra utilidad. Entonces, lo que encontramos en las comunidades, incluso con el uso de la lengua, vamos a encontrar en la mayoría de los casos, la gente que tiene como lengua materna la lengua maya, pero de manera oral. Entonces, de pronto la gente dice, es que hay que escribir la lengua para que la gente la pueda manejar, pero difícilmente encontramos gente que lee en su lengua materna. O sea, hay un total analfabetismo en cuanto a la escritura, porque les comentaba al principio que hubo un periodo de mucha de castellanización. El contacto escrito de la escuela fue en español, desde el aprendizaje del alfabeto, incluso pues la minimización de todo lo que es el conocimiento maya y hasta la pérdida de lo que son los números mayas. Entonces es urgente
un trabajo de rescate de los números mayas. Difícilmente se encuentran personas que manejen hasta el número 10 y lo peor es que tampoco se encuentran la utilidad que tiene, porque esto se ha perdido, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando un poco en ese sentido. Aquí estamos trabajando en un numerador maya, no sé si lo alcanzan a ver, está un poco pequeño quizá en la imagen, que rescata la dinámica de conteo de los números mayas. Este es como para es un numerador maya que se llama Xocpelot, que el sistema de numeración maya es realmente complejo y este es para un uso universitario. Estamos pensando todavía, o sea, estamos generando materiales para trabajar con personas que sean principiantes de los números mayas, para que al menos los primeros números puedan ser recuperados en el uso común, digamos, de las comunidades mayas, porque pues es triste que las comunidades no se pierda ese conocimiento, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí en los números es que tiene un sistema vigesimal, prácticamente está por niveles, que son el cal, el bat. Como es vigesimal, aquí solamente se cuenta hasta el 19 en el primer nivel, en el segundo nivel hasta el 20, el 400 y hasta el 8000 en el tercer nivel. En algún momento podemos trabajar un poco más a detalle, quizá en otro espacio, específicamente el tema de los números. Es un tema muy interesante y muy poco conocido. Entonces, por eso la intención nuestra de trabajar esto, estamos generando materiales que puedan ser mucho más prácticos en el aprendizaje, porque le decía que, por ejemplo, en el conteo de Jumpel, Capel, Oshpel, Jumpel es 1, Capel es 2, Oshpel 3, pero en el conteo de las comunidades mayas encontramos 4, 5, 6, 7, 8, y cuando en maya existe Jumpel, Capel, Oshpel, Campel, Jopel, Huacpel, Upel, Huachacpel, Bolompel, Lajumpel, Bulupel, Lajcapel, Oshlajumpel, Canlajumpel, Jolajumpel, Huaclajumpel, Uclajumpel, Huachaclajumpel, Bololajumpel, Juncal. Juncal es 20. Les decía que es vigesimal. Entonces, recuerden que el 2 es K. Entonces, cuando decimos Juncal es 20. Cal es 40. Oshcal son 60. Les decía que Juncal, Capel, Oshpel, Juncal son 20. Cal son 40. Oshcal son 60. Pero recuerden que el número 4 ha ido perdiendo en el conocimiento de las comunidades mayas, que sería Can. Campel serían 80. Jo son 5. Cal serían 100. Son 5 veces 20. Entonces, en algún momento podemos trabajar, cuando hay la oportunidad, con mayor detalle el tema de los números, porque también es muy, muy interesante. Son 3 símbolos nada más que se usan para la numerología, que es el punto, la raya y el caracol, que representan se usan para representar distintos números, pero la representación es por niveles, va aumentando de acuerdo al valor que tiene en cada nivel. Entonces, menciono este tema porque son como la parte de los riesgos que tiene la cultura, que tienen mucho valor y que necesariamente tienen que encontrarse las formas de cómo fortalecerlas. En el 2016 se decretó la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, después del 2006, después de tantos años, o sea, no, es muy poco lo que se ha podido avanzar en términos de atención lingüística para las comunidades indígenas. Entonces, el tema de los números es uno de los casos, y en cuanto a la lengua materna,
Les mencionaba que ha habido como muchos esfuerzos de enseñar la lengua materna, la lengua maya. Sin embargo, quisiera mencionar algo que me parece muy importante también considerar, que es en cuanto a la metodología de enseñanza. En muchos de los casos encontramos metodologías de enseñanza basadas en la metodología del español, de la metodología castellana. Entonces, se estructuran de acuerdo a cómo se enseña el español, con el abecedario, los pronombres y las frases. Cuando les comentaba igual al principio de que nosotros los que hablamos maya, pensamos en lengua maya. Se ve cuando hay una traducción que se hace de un escrito que fue hecho en español y se hizo la traducción en maya. Y es distinto cuando fue un escrito en lengua maya y se haya hecho la traducción en español. Entonces, cuando hablo con esto, es que de pronto la gente me ha comentado, es que es muy difícil aprender la lengua maya, porque no hay como unas estructuras o un sistema que ayudara a entender el sistema de escritura de la lengua maya. Pero sin embargo, aquí hay algo, quisiera compartirles algo que me parece muy importante con quienes he tenido oportunidad de trabajar en cuanto a la escritura y el aprendizaje de la lengua maya, es que la lengua maya está basada sobre todo en las partes del cuerpo. No sé si alcancen a ver el pizarrón. Sí se ve bien. No sé dibujar bien, pero les voy a hacer un muñequito aquí solo para ilustrar. Por ejemplo, la cabeza se le dice cool. Y los brazos es up. Y ese es o. O son los pies. ¿Sí se alcanzan a ver? Sí, maestro, se ve un poquito congelada la imagen, llega después, pero sí vemos. Sí. Bueno, les comento un poco, solo para ilustrar el caso que les menciono. De pronto estamos pensando en cómo describir las cosas en lengua maya. Esa es una clave para el aprendizaje de la lengua maya, porque es una dinámica distinta, que puede ser una metodología basada más del pensamiento maya. Las estructuras que vemos para la enseñanza han sido basadas totalmente en una metodología de la lengua castellana, donde nos enseñan primero el alfabeto, cómo está estructurada la gramática, y en maya es distinta. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, ese es col, es cabeza, es mano, o es pie. Y cuando yo voy a describir, bueno, le pongo aquí, each son ojos. Each. Les pongo el ejemplo con este de each. Cuando vamos a hablar de los frutos de un árbol, nosotros estamos pensando como es en español, que buscar la palabra que diga que son los frutos del árbol. Sin embargo, dentro de la cosmovisión maya, que les decía que está basado en el cuerpo humano, el fruto del árbol en maya son los ojos del árbol. O sea, literalmente la traducción para decir los frutos de un árbol son los ojos del árbol. Entonces, el fruto de un árbol, vamos a ponerle aquí. El fruto que tiene aquí, en maya, son los ojos del árbol. Entonces, le vamos a decir que son
Che es árbol. Ich son ojos. Entonces, al tomar parte del cuerpo humano, el fruto del árbol, que en español debería tener como un nombre que se le atribuye a la fruta, ¿no? Sin embargo, en maya, literalmente estamos diciendo que son los ojos del árbol. Si yo quiero decir que el techo de una casa cuando yo hablo del techo de una casa, esta parte, en maya se dice que es bol. Nah es casa. Y cuando yo digo que es el techo de la casa, yo le digo en maya que es honah. Literalmente es la cabeza de la casa. Entonces, si me enseñan a la lengua maya, la perspectiva de la estructura del español, se me hace muy difícil entender la relación que tienen las cosas cuando en lengua maya es mucho más fácil esa descripción que se hace desde la figura del cuerpo humano. Esta es la base del aprendizaje que tiene la escritura en maya. Si yo quiero hablar del tronco del árbol, la parte del tallo del árbol, esta parte del cuerpo se le llama el estómago, se le llama nak. Nak es panza o es estómago, es el tronco del estómago, del cuerpo, ¿no? Entonces, si yo quiero hablar del tallo del árbol, del tronco del árbol, lo que yo voy a decir es nache, como también se le puede decir chunche. También se le puede decir chunac. Entonces, todo es referente a las partes del cuerpo. Y le decimos que el tallo, o sea, que el tronco es el chun del árbol. Y parece chistoso, pero me atrevo a mencionarlo, pero por ejemplo, cuando decimos el fondo de la olla, o sea, está la olla y la parte que tiene la base, si siempre nos referimos a esta estructura que habla del cuerpo humano, literalmente estaríamos como diciendo una grosería, como diciendo que es el ano de la olla. Literalmente la traducción en maya es así, o sea, es el ano de la olla. No hay otra manera de decirle, así se dice en maya, pero es tan común, no es una grosería. Pero eso nos ayuda a entender entonces cómo la relación de las cosas para el aprendizaje de la lengua maya está basada en el cuerpo humano. Cuando hablamos de los dedos, son literalmente los hijos del pie. Esos son los hijos del pie. Entonces, cuando hablamos de algo que se desprende de un objeto más grande, le decimos que son sus hijos, son uyal ukap. Entonces, los dedos son uyal kap. Entonces, en maya son los hijos de mi mano, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos entender esta relación, se nos puede facilitar mucho el aprendizaje de la lengua maya, que estar pensando digamos, en nombres o tratar de aprender vocabularios de las palabras en maya, cuando la relación puede estar mucho más ligada a las partes del cuerpo. No sé si me explico con esto, si tienen alguna pregunta. En realidad, pues creo que el tiempo no es tan amplio para abordar a profundidad, pero sí me parece como importante poder compartirles esto.
No sé, ojalá en este momento podamos abordar particularmente cada una de las temáticas, porque tan amplio, pues no sé, de pronto como que quisiera platicarles de muchas cosas, pero pues por un lado es el tema virtual a veces es un poco complicado, y otro también pues la interacción que nos pueda permitir a lo mejor hacer preguntas más directas de todo eso que estamos platicando, o enfocarnos particularmente en alguna temática en especial. Pero sí, pues aprovechar como darles un poco de todo, ¿no? De lo que hemos hecho aquí en la región, y si en algún momento se da la oportunidad, pues poderlo profundizar. No sé si tienen alguna pregunta, si quisieran que abordara algo mucho más, más enfocado como consideren. A veces de pronto me siento como hablando solo, ¿no? Frente a la pantalla, pero bueno. Maestro, nos está compartiendo Rebeca, dice, ¿algún libro que nos recomiende o algún material que pueda compartirnos para seguir como profundizando el tema? Hay unos libros que son locales que me parecen muy buenos. Bueno, podemos encontrar algunos manuales de vocabularios en las librerías, incluso diccionarios mayas, son muy útiles. Incluso en el Google ya podemos encontrar traductores, pero de pronto también está limitado porque pues no se tiene todo el vocabulario, pero sí a nivel local, yo creo que es muy difícil encontrar en librería, de pronto en la Academia de la Lengua Maya, tienen algunos libros hechos por gente local, que pues, te puedo pasar, digamos, la información, Jessica, de dónde se podrían conseguir. Hay un profe que ha trabajado mucho más el tema de los talleres, pues se pueden obtener estos materiales que son muy buenos porque tienen como esta base mucho más local. De pronto hay varios que están como basados en metodologías como, les comentaba, ¿no? Como que la metodología mucho más basada en la cuestión castellana, ¿no? Que hay un alfabeto incluso acordado en el 84 para el uso de las letras en la escritura de la lengua maya, donde ya incorporan los sonidos glotales, que quizás es lo más difícil, porque de pronto podemos entender gramática, pero lo que ayuda mucho es estar en el contexto donde estemos escuchando. Otro tip es que en la Dirección de Cultura de Solidaridad he visto que hay unas clases que dan de maya que me parecen formidables para aprender, porque pues es dinámico, el profe me parece bastante bien. Incluso en la Casa de Cultura de Carrillo Puerto se dan otros talleres. Ha sido un poco limitado por el tema también de la pandemia, que de pronto son virtuales y pues no hay mucha interacción, ¿no? Pero pues se pueden obtener, y creo que ayuda el diccionario maya para ir conociendo los vocablos, ¿no? Que tiene la lengua maya. Perfecto, maestro, muchas gracias. Nos pregunta Lucía que si nos puede compartir algunos saludos en maya, por favor. Pues, Bishabel, ¿cómo estás? Bel, ¿cómo estás? Les comento que algo que a veces me preguntan que por qué dentro usualmente dentro del vocabulario maya no existe, por ejemplo, decir provecho cuando vamos a comer. Eso no existe. Entonces, a veces se siente mal cuando la gente maya no dice provecho cuando van a empezar a consumir los alimentos, o cuando estornudan y no dicen salud. Eso no existe en realidad en el contexto maya. Incluso decir buenos días, hemos adoptado malobchin, que es como buen día o bonito día, pero regularmente no es tan usual. Entonces,
sí se ha adoptado, como decía Maloquín, para el saludo de buen día, pero es usual como en cualquier momento, no es así como buenas tardes o buenas noches. Sí existe, pero no es muy usual. Entonces, lo más usual es decir Maloquín. Bishabel, ¿cómo estás? Es como, no existe hola, no nos decimos hola. El saludo principal es Bishabel, ¿cómo estás? Bashkawalik, ¿qué dices? ¿Qué cuentas? Como formas de saludar como regulares. No, de pronto hemos adoptado mucho lo que existe en español pero en realidad no es común, digamos, si nos encontramos con gente de las comunidades. Entonces, cuando nos encontramos es Bishabel, ¿cómo estás? Tushkabin, ¿a dónde vas? Bishabel es cómo está tu camino, literalmente. Bishabel, tu camino, que significa cómo estás, pero una traducción literal es cómo está tu camino. Cuando se desea como un bienestar a la gente es toholaltech. Toholaltech es que todo esté bien en tu alma, que todo esté bien en ti. No es únicamente por la salud, no es únicamente por el bienestar económico, sino que quiero que estés bien de manera integral, ¿no? Entonces, toholaltech. Existen algunas, es que la lengua maya no es como tan, los gestos son los que expresan digamos, los gestos son los que expresan la armonía de lo que se comunica, ¿no? Porque en maya existen como órdenes muy directas, como en español sería como regálame agua. Sitenja. En maya es normal escucharlo así, pero si lo dijera en español, es como si yo diera la orden que tú me regales agua, ¿no? Que en español diría, me podrías regalar agua, como haciéndolo más armónico, ¿no? Pero en lengua maya es sitenja, o sea, regálame agua. Y es normal la comunicación en ese sentido. Es decir, tengo hambre. Naajen, estoy lleno, ¿no? Ya comí. Entonces son frases como muy usuales en lengua maya, pero es importante entender por qué su uso, digamos, son como tan frases tan directas, no tienen esta parte como decir por favor no existe en la lengua maya, ¿no? Entonces, a veces nos dicen que por qué la gente es así o por qué no expresa tal cosa, cuando pues en realidad pues no existe dentro de la lengua maya. O por ejemplo, es muy regular que escuchemos que la gente únicamente usa o no usa la doble R, porque en maya no existe. No existe, entonces siempre es como una R muy baja, o la F que no existe dentro de la lengua maya. Si es alguien que se llama Feliciana, le van a decir Feliciana, o Felipe, o Capé, porque en la lengua maya no existe la F. Y cuando ya se introduce la palabra, pues la gente la menciona como si fuese P. Entonces, muy cool, escuchemos a la gente decir Felipe, porque pues es la expresión que tiene, incluso pues, pues no es algo que se menciona en la vida diaria. Pues no sé si con esto espero que les haya ayudado con este tema, si haber despertado un poco el interés por
tema de la cultura maya. También soy sincero, no, regularmente no me dedico ahora mucho en los talleres, ahora he estado más en temas de emprendimiento social con las comunidades, trabajando temas de economía local. En algún momento dediqué mucho tiempo a los talleres de escritura, de la elaboración de materiales para la enseñanza de la lengua maya. Ahora estoy enfocado un poco más a la numerología maya y a temas de emprendimiento social. Sin embargo, pues es un tema que me gusta mucho en algún momento que pues tengo oportunidad como de apoyar la traducción de material escrito, también lo he hecho. Pues en algunas revistas me han invitado a colaborar con algunos artículos en lengua maya y también lo he hecho, pero pues en la parte, digamos, más como la enseñanza de la lengua maya, pues ya tiene, pues no es algo como de la vida cotidiana que estoy realizando, ¿no? Pero pues sí, por mucho tiempo me dediqué a eso y pues es un gusto para mí que me inviten a compartirlo con ustedes. Muchas gracias, maestro. Es muy valioso y muy interesante toda la información que nos da. Hay dos preguntitas más. Nos preguntan que si nos puede reiterar, por favor, la palabra para desear bienestar o buen vivir. Ajá. Una es, por ejemplo, si queremos expresar, decir felicidad a la gente como felicidades, es Kimakolal, es para desear felicidad, y para desear bienestar es Toholal. Toholal es para desear bienestar, para desear felicidad, felicidades es Kimakolal. Perfecto, muchísimas gracias. Nos preguntan también si hay algún taller o información que nos pueda proporcionar acerca del calendario maya. Ahora no tengo digamos, en mente alguno, pero pues igual lo puedo compartir en algún momento. Normalmente pues, me llegan todas las invitaciones. Sobre calendario maya, por esta parte no he visto que se trabaje mucho. Quizá en algunos casos de la cultura se realizan. Lo más próximo que puede ser muy interesante para quienes les interese es que en el mes de octubre se realiza el Festival de la Ashtabay, que es esta leyenda relacionada con la mujer, mujer que se convierte, digamos, en una mujer muy atractiva que lleva a la gente alcoholizada, pero pues ya tiene todo un conjunto de actividades relacionadas que se desarrolla aquí en Felipe Carrillo Puerto. Este es en el mes de octubre, todavía no tenemos la fecha, pero me parece muy importante para entender toda la cuestión de la leyenda y la tradición de las comunidades mayas. Se realiza en Carrillo Puerto, el año pasado fue de manera virtual, pero me parece que este año se está considerando poderlo hacer de manera presencial. Perfecto. Bueno, podremos hacer un sesgo que si usted recibe información en el futuro, si nos puede hacer llegar esa información y con mucho gusto la podemos compartir con nuestra comunidad ERT. Sí, claro que sí. Perfecto, muchas gracias. Yo personalmente tengo una duda. Me pareció muy importante que dentro de la cultura maya no se utilicen expresiones como por favor o salud. Y mi pregunta es si existe alguna expresión para decir gracias. Hay uno que se llama yumbotic, es como decir que literalmente es que el señor, o sea, refiriéndose a alguien superior, a un ser superior, que el señor se los pague, ¿no? O se lo pague. Yumbotic. Perfecto, muchas gracias. Ese es como lo que principalmente se usa, aunque también ya se castellaniza, o sea, la mayoría de la gente que digamos que tiene más contacto con el medio urbano, ya le dice Diosbotic, que es
Yum es como el señor o el ser superior, pero ya la gente de pronto le dice Dios Botik, es Dios se lo pague, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y una última pregunta que está por aquí. Bueno, nos preguntan cuáles son las ceremonias más populares de la tradición que se practican en la actualidad. Sí, las que se mantienen vigentes, o sea, les comentaba que están vinculadas a toda esta cosmovisión basada en la ceiba. Entonces, estas prácticas se siguen realizando. Estaría muy interesante para quienes puedan estar pendientes. Todas las comunidades desarrollan esto en torno a un santo, ¿no? Al santo patrono de la comunidad que le dicen. Entonces, estas celebraciones tiene parte de las actividades es un corte representativo de la ceiba. Este corte se hace, tiene todo un ritual. Hay un personaje que le llaman el tejón o el cuatí, para muchas personas lo conocen como el cuatí, pero es una persona de la comunidad que se asigna esa tarea o el nombre, que es el tejón. Entonces esta persona se trepa, se sube en el árbol y el ritual es hacer el corte del árbol, literalmente cortar el árbol, estando la persona en el árbol. Y cuando el árbol esté cayendo, toda la gente que participa en la fiesta tiene que meterse a cargar el árbol. No, el árbol no tiene que tocar el suelo. Si el árbol no se sostiene y se cae en el suelo, tiene un mal augurio para la comunidad. Entonces es importante que la gente no permita que el árbol se caiga en el suelo. Entonces cuando la gente se mete a cargar el árbol, es trasladado hasta el centro del pueblo donde se realiza la fiesta. Y lo que se hace es los ancianos que son los principalmente encargados de la celebración, hacen una lectura que sirve como pronóstico de acuerdo al comportamiento del árbol, si se seca pronto, si se mantiene frondoso, si se mantiene verde. Tiene un significado que la gente lee sobre lo que va a suceder en los siguientes meses. Y eso tiene que ver con la siembra, con la producción de los alimentos. Entonces, si el árbol tiene un comportamiento donde les manifiesta que va a haber una sequía fuerte en los siguientes meses, la gente antes de las siembras realizan estos rituales le llaman de la petición de la lluvia, donde pues es todo un ritual de ofrendas, donde hacen rezos y preparan alimentos. Tiene una particularidad porque hacen unas tortillas enormes de varias capas entre pepita y le ponen pues pollo. Se pide que sea como gallina de patio o de rancho, como le dicen, y participa la gente de la comunidad. Lo interesante de este ritual es que se invitan a personas de la comunidad que hacen la simulación del canto de los sapos. Hay una réplica de canto de los sapos que se entiende como la petición de la lluvia. Ese es uno. Y hay otro que es la consagración de la semilla. Es otro ritual que se hace en torno a todo eso. Eso tiene que ver buscando garantizar la producción de los alimentos. Pero lo que les decía, con esta desconexión que se da, pues ya prácticamente está en manos ya de gente ya muy grande, ¿no? Ya anciana, porque los jóvenes se desconectan de eso. Y en las fiestas tradicionales se ve incluso lo que para nosotros son las corridas de toros. En las comunidades hay todo un juego en torno a las corridas de toros que se usa una estructura de madera como el cuerpo de un toro, y alguien se mete en esa estructura y juegan a las corridas, ¿no? Aunque también hacen corridas con toros de verdad, pero más bien son toros de algunos ganaderos locales que los donan para esa fiesta. Más bien es como un juego de toros. La gente más valiente entra a torear. No es ese estilo de matar a los toros, sino es un juego de toros donde
pues la gente valiente se avienta al ruedo y hay todo un juego ahí, ¿no? Y hay todas las ofrendas, el baile de la cabeza de cochino, la música maya, la danza maya, hay todo además de la vaquería, hay un baile que es con la música maya y todo un conjunto de celebraciones, de rituales que se hacen en torno a la fiesta tradicional. Últimamente se está abriendo un poquito más para que la gente visitara. Entonces, cuando eso ocurre, pueden estar pendientes en los centros ceremoniales cuando se realizan para que puedan acercarse a conocer. En algunas comunidades no permiten tomar fotografías ni hacer videos, pero el estar presentes y ver todo lo que ocurre es muy importante para entender la cuestión de la cultura. Correcto, muchas gracias, maestro. Nos preguntan también dónde se puede encontrar el material que nos enseñó para aprender la numeración maya. Es todavía está en, no es público, más bien es una creación propia. Estamos trabajando en el manual. Este es un material que estamos generando con apoyo de un programa que tiene culturas populares. Dentro del proceso que lleva, está considerado que cuando se termine el manual se pueda hacer la difusión y también hacer la entrega en las escuelas para que se puedan usar, pero ya en conjunto con el manual para que se le pueda dar uso en las universidades. Estamos generando el material para un nivel incipiente, que es como para nivel básico, y ya con eso, cuando esté listo, pues se puede difundir, tenemos pensado una dotación para obsequio para las universidades. Ten la seguridad pues, que vamos a considerar que les llegue ahí en la universidad cuando ya esté listo. Perfecto, muchas gracias. Y si nos pudiera compartir, también nos preguntan si nos comparte las fechas del evento de leyendas mayas en octubre en Carrillo Puerto, donde podemos ver un calendario de actividades mayas en la zona. Hay una página que difunde todo lo que es el tema cultural, que se llama Popol Vuh. Lo puedes buscar en el Facebook o enviarte el link por el WhatsApp. Y está también el del Museo Maya Chan Santa Cruz, de aquí de Carrillo Puerto, donde también se difunde. Son básicamente donde pueden encontrar iniciativas que en la mayoría de los casos son como ciudadanas, porque institucionales de pronto con la pandemia se han frenado un poco. Incluso, no sé, no recuerdo si también hoy, pero está el Mase Walfest, que es como un festival relacionado con el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que pues es una celebración con un poco de participación de artistas locales, de música, de algunas charlas ligeras, pero no he visto si contempla el día de hoy, lo reviso en un momento, me comentaba que pues todos esos días andaba en campo, ¿no? Entonces tuve mucho tiempo sin conexión, y este día ha sido intenso con el tema de los pueblos indígenas, ¿no? Con la celebración, pero pues puedo ver si está dentro de la agenda de hoy esta parte del Mase Walfest y compartir el link con ustedes. Perfecto, maestro, muchísimas gracias. Este tema resulta ser de mucho interés y estamos muy agradecidos con su participación por compartirnos toda esta información. Muchas gracias a todos los participantes. Nos encantaría tenerlo nuevamente con nosotros dándonos una charla, a lo mejor profundizar algún punto en específico de la cultura. Sería para nosotros un honor tenerlo nuevamente. Le agradecemos muchísimo, maestro Basilio. Muchas gracias a todos por su participación. Están agradeciéndole también por el chat y felicitándole por su trabajo. Sí, muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos
Les deseamos bonita noche. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.